Maté a mi mejor amigo cuando tenía 13 años. No era lo que quería, o lo que querían los demás involucrados, pero eso no importa ahora, se ha ido. La mayoría de la gente mira hacia atrás en su infancia y se da cuenta de que hubo un día en que salieron a jugar con sus amigos por última vez sin darse cuenta. Ese no es mi caso. Andy era mi amigo desde que estábamos en el jardín de infancia. Al crecer éramos inseparables. Siempre sentados juntos, jugando en el mismo equipo, leyendo los mismos libros y jugando los mismos videojuegos. Los profesores incluso tenían que hacernos sentarnos con otros niños de vez en cuando para que no pudiéramos distraernos durante la clase. Sin embargo, nada podría separarnos, no por mucho tiempo. Tenía una hermana gemela, Penny, que era tímida y siempre quería acompañarme en lugar de intentar hacer amigos. Le dije a Andy que se uniría a nosotros cuando saliéramos, y Andy estuvo de acuerdo con eso. En primer grado, se sentó con un niño llamado TJ, y Andy me dijo que deberíamos pasar más tiempo con él. Yo no discutí. Cuando llegamos al cuarto grado, otro niño se unió al equipo después de que nos pusieran juntos en un proyecto grupal. Su nombre era Billy. Era tímido como Penny y nunca hablaba a menos que hablaras con él primero. A Penny le agradaba y aceptamos a Billy en el grupo con los brazos abiertos. Eso fue lo más grande que pudo llegar a ser el grupo, y pasamos los siguientes 4 años viéndonos tanto como pudimos. Estudiamos juntos, jugamos al fútbol juntos y, por supuesto, cuando llegó a Halloween, fuimos juntos a pedir dulces. Fue el Halloween de nuestro año de 8º grado cuando sucedió algo que cambiaría nuestras vidas de una manera que nunca podríamos haber predicho. Íbamos a pedir dulces juntos como siempre lo habíamos hecho antes. Habíamos sido como los cazafantasmas ese año, con Penny como nuestro fantasma. Después, regresamos a mi casa para una fiesta de pijamas, donde intercambiamos dulces, vimos una película de terror y finalmente nos acomodamos en nuestra hora de dormir para historias espeluznantes. Esta era la parte que más entusiasmaba a Andy. Miriam estaba feliz de estar con nosotros y optó por escuchar. TJ trató de inventar algo sobre una momia en un museo, pero terminó siendo más divertido que aterrador. Penny y yo realmente no teníamos nada, y Andy estaba demasiado ansioso como para esperar para contárselo de todos modos. Tengo una buena para ustedes esta noche, nos dijo, fingiendo romperse los nudillos. Pero ten cuidado, es realmente aterrador. Es posible que ni siquiera puedas dormir. Recuerdo haber dicho, bueno, no puede ser peor que el de TJ. Así que adelante, haz lo peor. Andy me sonrió en ese momento y asintió afirmativamente, lo que veo de manera muy diferente mirando hacia atrás. Está bien, pero no hay luces. Todos escuchen atentamente. Él nos dijo. Recogimos nuestros dulces favoritos y apagamos las luces, dando vueltas con solo el sonido de la voz de Andy para hacernos compañía. Nos contó una historia sobre un espantapájaros en una granja, y todavía me da escalofríos hasta el día de hoy cuando recuerdo la facilidad con la que se deslizó en la historia, sin tropezar con una sola palabra. El espantapájaros vivió sus días atado a un poste en un maizal, incapaz de espantar a los cuervos y fallando en su único propósito en la vida. Los cuervos se burlaron de él por eso. Aterrizaban en su puesto y lo picoteaban, graznando en sus oídos. No pensaban en él, excepto cuando pensaban en atormentarlo. Una noche, se volvió demasiado para el espantapájaros y comenzó a llorar. Lloró tan fuerte que el granjero salió para ver quién estaba invadiendo su propiedad, solo para encontrar al espantapájaros llorando. Por favor, le rogó el espantapájaros al granjero, por favor, déjame caer. No lo soporto más. Decepcionarte. El granjero se burló. Tienes un trabajo que hacer. No bajas hasta que los cuervos se hayan ido. Con eso, el granjero volvió a entrar y los cuervos regresaron a la mañana siguiente. Se burlaron de él aún más, riendo y jactándose de que ni siquiera al granjero le importaba nada. Picotearon el maíz y lo picotearon a él, arrancando pequeños trozos de su cuerpo. El espantapájaros sollozó más fuerte que nunca, pero los divertidos cuervos lo ahogaron. Tiró de sus ataduras, se agitó la cabeza desesperadamente, pero los cuervos no fueron disuadidos de su festín ni de su crueldad. Finalmente, después de horas de tirones y tormentos por parte de los pájaros malditos, el espantapájaros se liberó.
En su ira, agarró al cuervo más cercano y lo arrastró en sus manos. Los demás acudieron en masa hacia él, tratando de despedazarlo con sus picos y garras, pero el espantapájaros se defendió. Mató un cuervo tras otro hasta que solo quedó un puñado, y huyeron del campo aterrorizados. Liberado, el espantapájaros llevó adentro a los pájaros muertos y se los ofreció al granjero. «Los cuervos están muertos», le dijo, «he hecho mi trabajo». El granjero se sorprendió, pero se alegró de verlo. Recogió a los cuervos y les arrancó las plumas, cocinándolos para la cena como si fueran sus propias gallinas. El granjero decidió que le gustaba tanto el sabor del cuervo que quería que volviera más. Quería que el espantapájaros se quedara en el poste y matara más para comer. El espantapájaros había cumplido su parte del trato, pero el granjero había roto su promesa. Cuando el granjero se sentó a su mesa con las manos sobre el vientre lleno, el espantapájaros perdió la paciencia una vez más. Agarró el cuchillo y el tenedor y se los dirigió a los ojos del granjero. Mientras el granjero gritaba de agonía, el espantapájaros lo arrastró fuera de su casa y lo clavó en el mismo poste en el campo de maíz. «Por favor», gritó el granjero, con los ojos todavía calibrados por el tenedor y el cuchillo ensangrentados. «Por favor, defrauda. Déjame ir». El espantapájaros se paró ante el granjero, mirando la sangre gotear de su rostro y manos. «No hasta que los cuervos se hayan ido». Andy nunca dijo de él ni nada por el estilo, simplemente nos dejó sentarnos en la oscuridad con lo que habíamos escuchado. Cuando encendió las luces ni siquiera nos movimos, y nos miró con una gran y curiosa sonrisa. «¿Qué pensaste?» Todos le dijimos que era una buena historia, sin saber qué más decir, y luego decidimos que estábamos listos para acostarnos. No recuerdo cuánto tiempo me tomó quedarme dormido, pero recuerdo cómo mis ojos se movían rápidamente hacia cada pequeño sonido hasta que lo hice, como si mi mente estuviera creando ruidos que no pertenecían. Cuando finalmente me quedé dormido, el sueño no demostró escapar de la historia, y soñé con el espantapájaros con un cuchillo y un tenedor ensangrentados en la mano, mientras los gritos del granjero resonaban en los bosques oscuros donde quiera que corriera. Cuervos muertos cubrían el suelo a cada paso, y el poste de madera me bloqueó el camino, esperando a que me pegaran a él a continuación. Fue entonces cuando me desperté a la mañana siguiente. Fui al baño para tratar de calmarme lejos de los demás, solo para encontrar a Penny sentada sola, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que había tenido el mismo sueño. Ella no solo tuvo una pesadilla sobre el mismo espantapájaros. Ella tuvo el mismo sueño que yo tuve, escena por escena. Como si la pesadilla no fuera lo suficientemente aterradora, ver a mi hermana en tal estado y escuchar que nuestros sueños eran reflejos de espejo el uno del otro casi me hizo caer. Andy tuvo que irse temprano ese día, y después de que su madre lo recogió, le pregunté a TJ y Billy cómo dormían. Penny y yo nos angustiamos cuando TJ describió exactamente lo que habíamos visto sin que le dijéramos nuestros sueños primero. Recuerdo que miré a Billy mientras TJ hablaba y vi que el color desaparecía de su rostro cuando escuchó su propia pesadilla descrita por otra persona también. Ninguno de nosotros sabía qué hacer con eso, pero teníamos miedo. La próxima vez que vi a Andy, le pregunté si tenía el mismo sueño. Él dijo no. Era solo una historia, me dijo. Lamento haberlos asustado, chicos. Pero, ese era el punto, ¿sabes? No sentí que fuera justo estar enojado con él entonces, pero eso no me impidió desarrollar un miedo a la oscuridad. Cuando las luces se apagaron, sentí que volví al momento en que nos contó la historia, y entré en pánico antes de volver a encender la luz. A Penny y a mí nos costaba más dormir, pero cuando dormíamos, la pesadilla volvía. Era el mismo cada vez, ineludible sin importar lo que intentáramos. TJ y Billy no estaban mejor, asustados de sus propias sombras a partir de entonces. TJ incluso comenzó a traer un cuchillo a la escuela, y Billy pasó de hablar solo cuando se le hablaba a no hablar en absoluto. Comencé a encontrarme casi imposible concentrarme en la escuela, mi mente siempre terminaba divagando de regreso al espantapájaros, e imaginando el dolor que atravesó el granjero en ese puesto. En la iglesia, cuando hablaron de Jesús en la cruz, vi al granjero.
Incluso oré pidiendo protección contra el espantapájaros, imaginándome cuando el pastor dijo líbranos del mal. Una parte de mí quería hablar con Andy sobre lo que estaba pasando, pero como él era quien nos asustaba tanto, sentí que no serviría de nada. Todos terminamos hablando menos con él, y cuando preguntó qué estaba mal, fue Penny quien dijo que su historia nos había hecho un número. Recuerdo que puso los ojos en blanco y dijo que era solo una historia y que le estábamos dando demasiada importancia. Andy siempre estuvo en mi esquina para cualquier cosa antes de esa fecha, así que escucharlo ser tan despectivo al respecto me resentía. Después de unas semanas se puso tan mal que comencé a perder el control. Cada noche ese sueño seguía atormentándome, y así cada día empeoraba. Un día en la escuela, la maestra me llamó para responder una pregunta cuando no había estado prestando atención. Era la tercera o cuarta vez, y me regañó frente a la clase por estar siempre distraída. Le grité y le dije algunas cosas que hicieron que me enviaran directamente a la oficina del director, y no tenía ninguna excusa para mi comportamiento que ellos creyeran. Mis padres decidieron que era el resultado de videojuegos y películas violentos, por lo que limitaron mi acceso a esas cosas y me dijeron que pasara más tiempo al aire libre cuando no estudiaba. Vivía en una zona rural con muchas granjas y amplios campos abiertos, por lo que salir a la calle fue como arrojarme a la guarida de los leones después de una avalancha de pesadillas. Como para echar sal sobre la herida, un día apareció una bandada de cuervos cerca de mi propiedad. Me asustaron tanto que saqué la pistola de aire comprimido de mi padre del cobertizo y comencé a dispararles. Cada vez que fallaba, me frustraba tanto que sentía que mi cabeza iba a explotar. Grité a los cuervos que se fueran, como una tetera finalmente llevada a ebullición. Ellos no se fueron. Seguían graznando como lo habían hecho cuando trató de hacer que se fueran. En este punto, había tenido suficiente. Un fin de semana, una noche en que nuestros padres estaban ausentes para asistir a conferencias en la escuela, llamé a TJ y BG. Hablamos sobre lo que estaba sucediendo, cómo cada uno de nosotros seguía teniendo la misma pesadilla desde ese Halloween, cómo nuestras calificaciones estaban sufriendo porque no podíamos pensar en nada más que en esa historia, y cómo Andy estaba bien. Él nos hizo esto. Yo les dije, Andy nos hizo algo y tiene que deshacerlo. TJ estuvo de acuerdo conmigo de inmediato, como si hubiera estado esperando que alguien más lo dijera primero. Penny y yo nos habíamos confiado lo suficiente como para que ella estuviera dispuesta a seguir pasivamente mi ejemplo y yo lo aproveché al máximo, consiguiendo que no se resistiera a lo que yo quería que hiciéramos. Millie se dejó influenciar aún más fácilmente, así que todo lo que tuve que hacer fue preguntarle si estaba dentro, y él me asintió afirmativamente. TJ me preguntó cuál era el plan, y sentí que no había tiempo que perder. Logramos que haga que se detenga. Dije definitivamente. Y lo hacemos ahora. Llamé a Andy y le dije que nos encontrara en las afueras de la ciudad, donde el camino de tierra pasaba por una granja vacía. No había tráfico allí, nadie para vernos ni oírnos. Siempre habíamos querido acampar en el campo, así que le dije a Andy que esa noche finalmente íbamos a intentarlo. Él estuvo de acuerdo de inmediato y dijo que nos encontraría allí, y los cuatro tomamos nuestras bicicletas para el paseo. Me excluyeron del cobertizo después del incidente de la pistola de aire comprimido, pero papá dejó su caja de herramientas en el garaje, así que saqué el martillo y 2 clavos antes de irme. Hacía frío ese fin de semana, e incluso estaba empezando a nevar cuando estábamos a mitad de camino. Penny sugirió que retrocedamos en un momento en lugar de congelarnos, pero estábamos decididos. A menudo me pregunto cómo habrían resultado las cosas si la hubiéramos escuchado. Cuando llegamos al camino de tierra, vimos a Andy esperándonos junto a un viejo árbol de box elder, temblando junto a su bicicleta. No perdimos el tiempo, contándole sobre los sueños y que queríamos que se detuvieran. ¿De eso se trata esto?, preguntó incrédulo. Era solo una historia que ustedes, chicos, les dije. Eso no fue lo suficientemente bueno. Los 4 volamos sobre él, rodeándolo con la espalda contra el árbol y exigiéndole que levantara la maldición. Era como un ciervo en los faros, mirando frenéticamente entre nosotros y tratando de decir una palabra, pero no lo dejamos. Finalmente nos deshacíamos por completo, incapaces de controlarnos en un ataque de pánico y rabia.
Empujé a Andy contra el árbol y le dije que detuviera los sueños, o si no, no puedo. Gritó en respuesta, temblando de terror y frío. Están todos locos. Déjame ir. Decir que no podía hacer que los sueños se detuvieran me puso más frenético, y les dije a TJ y BJ que lo sostuvieran contra el árbol. Andy trató de luchar, pero cada uno tomó un brazo y lo inmovilizó allí, mientras yo sacaba el martillo y los clavos de los bolsillos de mi chaqueta. Andy gritó pidiendo ayuda, pero fuimos los únicos que lo oímos y no estábamos escuchando. Me acerqué a mi mejor amigo mientras nos rogaba que nos detuviéramos, puso un clavo en la palma de su mano derecha y lo clavó. Gritó tan fuerte que mis oídos empezaron a sonar. El timbre casi ahogó sus gritos, cuando clavé su mano izquierda a continuación, dando un paso atrás con TJ y BJ cuando Andy no pudo seguirnos. Cuando salimos de casa, imaginé ponerle esos clavos en los ojos, pero convertirlo en un espantapájaros debió ser suficiente. Una bandada cercana de cuervos se había levantado cuando él gritó, y los vimos volar hasta que ya no pudimos escucharlos. Penny se montó en su bicicleta, llorando y se alejó lo más rápido que pudo, mientras TJ y BJ insistían en que deberíamos hacer lo mismo. No recuerdo mucho más sobre ese momento, solo que terminamos tirando la bicicleta de Andy en un barranco antes de regresar a casa. La búsqueda de Andy comenzó al día siguiente, y los cuatro le contamos a la policía nuestra historia previamente ensayada sobre cómo Andy nunca se presentó a nuestra reunión propuesta. No fui estúpido. Supuse que lo encontrarían y que vendrían por nosotros. Curiosamente, estaba equivocado. La policía lo buscó por todo el condado con sus perros de búsqueda y voluntarios locales, pero no encontraron nada. El fin de año llegó y se fue, y no había señales de Andy vivo o muerto. Todo estaba en las noticias, y nuestra escuela celebró una vigilia por él cuando finalmente se suspendió la búsqueda. Andy simplemente desapareció. Se había ido y no quedaba ni rastro de él. Los sueños dejaron de perseguirnos después de eso, y nos aferramos a la creencia de que habíamos hecho lo correcto. Todo lo que sabíamos realmente era que intercambiamos un mal por otro, y nos esperaba una nueva hornada de pesadillas. La amistad de nuestro grupo no duró mucho después de eso. BJ dejó de hablarnos después de un rato. Fue el último en unirse a nuestro grupo y el primero en irse. TJ fue expulsado durante nuestro tercer año, cuando la escuela encontró drogas en su mochila junto con una hoja de 6 pulgadas. Incluso Penny y yo empezamos a separarnos. Cuando estábamos en la tercera edad, casi no nos hablamos, y nuestros padres simplemente lo descartaron como cambios naturales de la vida a esa edad. La aplastante soledad que sentí después de eso fue suficiente para hacerme cuestionar si la vida valía la pena. Me quedé sin nada más que mis propios pensamientos, y no habría deseado esos en mi peor enemigo. Cerca de la graduación, cuando Andy había sido olvidado y la vida era tan normal como podía esperar, comencé a preguntarme cómo era posible todo esto. La forma en que simplemente desapareció fue confusa, por decirlo menos. Comencé a preguntarme si podría haber sido real, tal como lo recordaba. En el cuarto aniversario del día en que Andy fue asesinado, caminé hasta ese camino de tierra en busca del árbol de Box Elder donde lo habíamos dejado. Realmente no sé lo que esperaba ver, oír o sentir. No era como si hubiera mucho de algo que pudiera traerme paz o cierre después de lo que hice. Caminé hasta ese árbol solo para poner mi mano en la corteza, para sentir el cuerpo de lo que se suponía que sería el lugar de descanso final de Andy. Cuando lo hice, vi que los clavos todavía estaban plantados justo donde los había martillado, oscurecidos por la edad y el óxido, y por lo que parecían viejos rastros de sangre que los años no habían logrado desgastar. Incluso después de dejar la ciudad, comenzar una vida lejos de ese lugar, a veces encuentro un fin de semana para regresar y visitar ese árbol, y los clavos todavía están ahí esperándome todo el tiempo. Después de todos estos años, descubrí que no estoy menos obsesionado que en ese entonces, y me mantiene despierto por la noche preguntándome a dónde fue Andy, por qué nunca encontraron su cuerpo o si todavía podría estar allí. El espantapájaros fue capaz de liberarse de sus ataduras y exigir su venganza sobre sus torturadores. Hasta el día de hoy vivo con el temor de que Andy pueda hacer lo mismo.